Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a un nuevo video esta semana. Como vimos en la lección anterior, hablamos del día de reposo. En esta oportunidad veremos cómo respetar ese día, el día que Dios nos pide que guardemos. Pero antes de arrancar, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tú nos ilumines y nos ayudes a comprender. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar vamos a ir al libro de Génesis y la pregunta que vamos a responder es ¿qué es lo que hizo Dios con el sábado? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, desde el verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos qué hace Dios con el día sábado. Lo que hace Dios es lo bendice y lo santifica. Vemos que el sábado es diferente a todos los otros días, porque Dios lo santifica y lo bendice. Y en la Biblia santificar es apartar para usos divinos. O sea, Dios aparta un día para usarlo de manera exclusivamente para Él. Y también ese día tiene la bendición. Por lo tanto, la respuesta es que Dios bendice y santifica el sábado. Ahora, nosotros para poder santificar el día santo, ahora bien, la pregunta es ¿cuándo nosotros debemos comenzar los preparativos para poder santificar el día sábado? Y la respuesta a esta pregunta nosotros la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 16, desde el verso 22 al 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Aquí vemos que los israelitas, para poder respetar el día sábado, tenían que hacer los preparativos cuando un día antes, el sexto día, o sea, el día viernes, ellos hacían los preparativos, o sea, lo que había que cocer, lo que había que cocinar, todos los preparativos para ese día había que hacerlo el día previo, el día viernes, para que nosotros usemos el día sábado exclusivamente para la adoración a Dios. Entonces, la comida, el preparar la ropa, todo eso nosotros debemos hacer el día previo, ¿sí? Para que no usemos el día santo en cosas comunes, ¿no? En cosas que podemos evitar y prepararlas con anterioridad. Así que el día que se hacen los preparativos es el día viernes. Muy bien. Ahora, para saber ¿cuándo comienza el sábado? Nosotros vamos a buscar en la Biblia a partir de qué momento comienza el sábado. Y esta pregunta la vamos a responder con Levítico, capítulo 23, versículo 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 del día del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y aquí vemos cómo se guardaba. Cómo comenzaban los días de tarde a tarde, ¿no? De tarde a tarde se guardaba el reposo. Nosotros, si miramos esta imagen, presten atención. Aquí veremos, ¿no?, que el inicio del día empieza cuando baja el sol. Hasta la puesta de sol del otro día dura un día completo de 24 horas. ¿Sí? Para nosotros nos guiamos desde las 12 de la noche, ¿no?, que termina el día, pero en los tiempos bíblicos no había reloj. Ellos se medían el tiempo con la bajada y la puesta del sol. Por lo tanto, nosotros debemos guardar el día de reposo como Dios lo cuenta, ¿no?, porque Él hizo los días así: tarde y mañana primer día, tarde y mañana segundo día, y así fue los días de la creación, ¿no?, de tarde a tarde. Así que cuando baja el sol el viernes a la tarde, ya comienza el sábado, y a la puesta del sol del sábado ya comienza el domingo. Así sería como nosotros debemos guardar el día de reposo.
Ahora, vayamos a la pregunta número 4. ¿De qué debemos abstenernos nosotros el día sábado? Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí vemos que Dios nos pide que nos abstengamos el día sábado de toda obra laboral, de toda obra que genera un ingreso económico para nosotros, de toda obra que requiere un beneficio para nosotros mismos. Así que ¿de qué debemos abstenernos el día sábado? De toda obra laboral. Así que esa sería la respuesta, ¿no? Pone allí en la respuesta esto mismo que mencionamos recién. Y vamos a pasar a la pregunta número 5, ¿dónde nosotros debemos asistir los días sábados? Y la respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Muy bien, Jesús, los días sábados, él asistía a la sinagoga, lo que a nosotros nos equivale en el día de hoy a la iglesia. Por lo tanto, el lugar donde nosotros debemos asistir los días sábados es a la iglesia. Así que esa sería la respuesta a la pregunta número 5. Vayamos a la pregunta número 6, y esta es la más importante. ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? Muchos confunden que el sábado es un día donde no se puede hacer nada, pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto en Mateo capítulo 12, versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Muy bien, aquí vemos que la Biblia nos recomienda que hagamos el bien en el día de reposo. Por lo tanto, el sábado debe ser un día no de reposo absoluto y de dormir, sino un día de actividad. Pero una actividad desinteresada, una actividad que busque el bienestar de nuestro prójimo. Por lo tanto, nosotros debemos planificar qué actividades buenas podemos hacer en beneficio de nuestro prójimo. Quizá alguna visita, quizá visitar a alguien que está enfermo, a algún hermano que no vemos hace tiempo. Es el día también para compartir de Dios con otras personas. Por lo tanto, el día sábado es un día para hacer el bien a nuestro prójimo. Esa sería la respuesta. Y vamos a hacer un resumen a través de esta imagen. Aquí vemos claramente, ¿no?, que el primer día de la semana es el domingo, ¿no? Y vamos a tener nosotros a partir de ahora un ritmo semanal donde el séptimo día es el sábado, ¿sí? Queda claro que el día comienza con la puesta del sol. Cuando baja el sol y se ve la primera estrella, ahí comenzó el día. Cuando termina el día es recién cuando baja el sol al otro día, ¿sí? Muy bien, de puestas de sol a puesta de sol nosotros debemos guardar el día de reposo. Entonces, el día viernes es el día de la semana donde nosotros dejamos todo listo para el sábado. Y el sábado es recomendable que nosotros no cuidemos de nuestros propios intereses, sino de los intereses de Dios, como dice Isaías capítulo 58. El sábado es bueno para hacer el bien, también para ir a la iglesia y, como mencionamos, también para testificar y hacer el bien a otras personas. Muy bien, muchas personas dicen, no, pero la ley de Dios fue abolida, la ley de Dios no debe guardarse, el sábado ya caducó. Nosotros tenemos que ver que en la Biblia hay distintos tipos de leyes. Vamos a ver en esta imagen. Está la ley civiles en la Biblia, que tiene que ver con el relacionamiento que tenían los hijos de Dios, cómo ellos debían comportarse. Después en Levítico capítulo 11 y en algunas otras partes también se encuentra la ley de salud. Después vemos las leyes ceremoniales y la ley moral. Por lo tanto, hay distintas leyes en la Biblia, ¿no? Y nosotros la que estuvimos estudiando últimamente fue la ley moral, la cual dentro de ella están los 10 mandamientos, ¿sí? Veamos esta otra imagen que tenemos aquí. Nosotros vemos que Jesús, cuando murió en la cruz, no clavó la ley moral. Lo que Jesús abolió en su muerte fue la ley ceremonial, porque la ley ceremonial
lo que hacía era mostrar que el corderito que moría representaba a Jesús. Entonces cuando Jesús muere, no es necesario de que más animales se sigan sacrificando, ¿no? Entonces dice Mateo 27, 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces la muerte de Jesús hizo que caducaran las ceremonias de la muerte de los animales, porque ellas lo representaban a él. Entonces una vez que Jesús muere, a través de este acontecimiento de que el velo del templo se rasgó en dos, el sacrificio de animales cesó, pero la ley moral de Dios, esa no cesó, porque es eterna. Y ahora vamos a ver la diferencia entre estas dos leyes que yo estoy mencionando, la ley moral y la ley ceremonial. Y vamos a ver en esta imagen. La ley moral existía desde el principio del mundo, mientras que la ley ceremonial pasó a existir de forma escrita en el monte Sinaí con el tabernáculo. La ley moral estaba escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, mientras que la ley ceremonial estaba escrita por Moisés en un libro. La ley moral fue colocada dentro del arca del testimonio, mientras que la ley ceremonial fue colocada a un costado del arca. La ley moral es llamada la ley de Dios y la ley ceremonial es llamada la ley de Moisés. La ley moral, su propósito es mostrar el pecado, y la ley ceremonial, su propósito era mostrar los 5 remedios para el pecado. La ley moral es inmutable y eterna. La ley ceremonial es una ley temporaria. Jesús guardó y nos mandó a guardar la ley moral, mientras que la ley ceremonial perdió validez con la muerte de Jesús. La ley moral no fue abolida, es la ley perfecta, la ley de la libertad, mientras que la ley ceremonial fue abolida en la cruz. La ley moral ordena guardar el sábado semanal, el 7º día de la semana, mientras que la ley ceremonial ordenaba guardar los 7 sábados que caían en diferentes días de la semana. Por lo tanto, aquí vemos la diferencia, ¿no?, de las dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial fue la que quedó abolida con la cruz, mientras que la ley moral sigue vigente y siempre estará vigente esta ley. Ahora, una vez que explicamos todo esto, vamos a ir a la pregunta número 7, que tiene que ver con las bendiciones que yo recibo al ser obediente a Dios. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí el salmista dice que fue joven y que envejeció, y que a lo largo de su vida no vio a ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, aquellos que son fieles a Dios van a tener su asistencia siempre. Y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de poder guardar el día de reposo sin ningún temor. Y vamos a ir a otra pregunta de qué protección brindará a Dios a aquellos que le obedecen. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aquí Dios está prometiendo algo extraordinario. Imaginemos que el pueblo vivía de la tierra, y Dios estaba prometiendo que si eran fieles, Él iba a enviar la lluvia, la temprana para que germille la semilla, y la tardía para que puedan cosechar el fruto. Y es algo que el ser humano no podía controlar, la lluvia, pero Dios le prometía que aquello que ellos no podían controlar, Él le iba a proveer. ¿Y por qué es importante estas dos promesas que leímos recién para alguien que está empezando a querer obedecer lo del día sábado? Porque muchas veces nosotros, para priorizar ser obedientes a Dios, muchas veces tendremos que dejar algunos trabajos que nos impiden guardar el sábado. Por eso queremos recordar las promesas de Dios de que Él es fiel y nunca desampara a sus hijos. A mí en lo personal me ha tocado tener que rechazar varios trabajos al principio,
no encontrar un trabajo donde no pueda, donde no tenga que trabajar en sábado. Mucha gente, incluso familiares, me decía, pero vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Tenés que trabajar. La mayoría de los trabajos es en sábado. Y algunos me cuestionaban diciendo, ¿cómo vas a alimentar a tu familia si no trabajas en sábado? ¿Saben qué? Gracias a Dios siempre fui obediente a la palabra de Dios. Y desde el momento que yo conocí, traté de ser fiel en esto. Y aunque me costó encontrar trabajo, cuando encontré, Dios me bendijo con muchos trabajos muy, muy buenos. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles a Él. Y no hacer caso a lo que nos dicen los seres humanos. Porque como leímos las promesas, Dios cuida de sus hijos. Él no va a desamparar a ningún justo. Pero lo que nosotros debemos hacer como seres humanos es procurar ser fiel a los 10 mandamientos y acomodar todo para poder ser obedientes a su ley. Yo quisiera que nosotros oremos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé la fuerza, que nos dé la confianza necesaria para tener que abandonar ese trabajo o poder hablar con nuestro jefe para que entienda que a partir de ahora nosotros queremos respetar lo que dice la palabra de Dios. Así que yo voy a orar para que Dios nos dé el valor, nos dé la fuerza y la fe para poder avanzar en obediencia. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque vemos que el sábado es un día apartado, santificado y bendecido, que lo has hecho para nuestro propio beneficio. Queremos, Señor, empezar a guardarlo, pero queremos que tú nos des sabiduría para hablar con nuestros jefes o hablar con nuestros directivos, quizás si estamos estudiando, para que nos permitan tener el sábado libre. Señor, si todavía no tenemos trabajo, ayúdanos a conseguir un trabajo donde se pueda guardar el sábado. Queremos ponerte todo esto en tus manos y pedir que se cumplan las promesas que leímos, que si somos obedientes no vamos a ser desamparados y que tú vas a enviar la lluvia para proveernos lo que necesitamos. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, felicitaciones. Llegaste hasta acá. Te invito a que te suscribas porque se vienen videos cada vez más interesantes. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.